Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy al programa de Gerimet TV. En este episodio quiero hablar del síndrome de inmovilidad, porque la inmovilidad es más allá de no moverse y tiene serias y graves consecuencias para las personas mayores. La inmovilidad es considerado en geriatría como un síndrome que deteriora de manera significativa la calidad de vida de las personas mayores. El síndrome de inmovilidad es multifactorial, es decir, que existen diversas causas que pueden precipitarlo o perpetuarlo y que estas causas deben de ser siempre identificadas y estudiadas con el fin de hallar factores que pueden ser corregibles y asimismo debe de ser tratada como un problema médico relevante en la atención de las personas mayores. Las formas de presentación de este síndrome son variadas según la causa que esté generando este problema, según la causa subyacente. Existen personas que estando en condiciones de movilidad total, caen de una manera abrupta en una inmovilidad completa, como es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que sufren accidentes vasculares cerebrales, o traumatismos craneoencefálicos o traumatismos de algún tipo que generen incapacidad para la deambulación. En otros escenarios pueden presentarse un deterioro progresivo, ya sea desde una situación de movilidad total o parcial por alguna enfermedad crónica, como por ejemplo podría ser el caso de la osteoartrosis, que es esta condición degenerativa de los huesos que en muchas ocasiones y conforme avanza este padecimiento, empieza a limitar la movilidad de las personas. Otro de estos ejemplos podrían ser enfermedades neoplásicas o el cáncer, insuficiencia cardíaca, enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, o también, por supuesto, la enfermedad de Parkinson. Entonces, estos padecimientos comparten este deterioro progresivo, pero también existen algunos fenómenos que pueden ser episódicos y que ceden totalmente, como por ejemplo en enfermedades autoinmunes o en neuropatías, por ejemplo, de origen hidroelectrolítico. O sea, cuando hay cambios en los electrolitos, que son las sales del cuerpo, una disminución muy aguda en el sodio o una disminución muy aguda en el potasio, en el calcio. A medida que nosotros vamos mejorando estos electrolitos, este episodio es completamente, remite por completo, ¿no? Existen también episodios de esta índole en que van disminuyendo progresivamente la capacidad motora, como por ejemplo cuando hay caídas repetitivas o cuando existen hospitalizaciones por cualquier causa que son muy constantes y que no presentan, o sea, cuando están hospitalizadas las personas, no tienen una terapia de movilidad adecuada durante las hospitalizaciones. Y esto es algo muy frecuente, porque cada que hospitalizamos a una persona mayor, vamos disminuyendo su capacidad funcional total. Y si lo sumamos a que en muy pocas ocasiones tenemos el apoyo adecuado de una terapia física o una terapia de rehabilitación durante el periodo de hospitalización, el desenlace en la movilidad es aún peor. Ahora, en cuanto a las estadísticas, ¿qué es lo que pasa en cuanto a los números? Las estadísticas muestran que hasta un 20% de las personas mayores que viven en países en vías de desarrollo, como lo es nuestro país, tienen dificultades que van desde leves, moderadas o muy graves en su desplazamiento, o sea, en su deambulación. Y la mitad de estas personas se encuentran en un estado completo de postración, o sea, de una inmovilidad total. La inmovilidad se divide justamente en dos tipos, una inmovilidad parcial y una inmovilidad total. Una inmovilidad parcial es cuando
puede haber movimiento de alguna extremidad o el paciente o las personas que tienen esta condición pueden apoyar en algunos movimientos, mientras que en una inmovilidad total es ya lo que conocemos como postración, ¿no? O sea que no pueden hacer absolutamente ningún movimiento con autonomía y esto genera una dependencia funcional muy, muy, muy compleja. Las principales causas de inmovilidad, ya decíamos al principio de este episodio, que son multifactoriales, o sea, existen muchas condiciones que pueden precipitar este estado de inmovilidad o perpetuar este estado también. Pero en general, todo lo que vaya a generar en la persona mayor falta de fuerza o debilidad, o rigidez, como por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, o dolor o alteración del equilibrio y por supuesto no olvidando también problemas psicológicos, van a ser las principales causas del síndrome de inmovilidad en las personas mayores, ya sea de manera parcial o total. Además, conforme avanzan los años y conforme se va produciendo el envejecimiento natural del cuerpo, existen una serie de cambios fisiológicos que van a ayudar a contribuir la disminución de la movilidad. Y esto es muy importante porque cuando juntamos causas que pueden ser prevenibles con el proceso natural de envejecimiento, a veces confundimos que es parte normal del envejecimiento, el que una persona mayor esté postrada, pero eso es algo que debemos de hacer, una separación en el concepto y siempre que podamos identificar la causa subyacente del síndrome de inmovilidad, tratarla en la mayor medida posible. Ahora, ¿qué enfermedades y condiciones contribuyen a la inmovilidad? En cuanto a condiciones o padecimientos musculoesqueléticos, ya decíamos que la osteoartrosis, ¿no? O sea, la osteoartrosis es esta degeneración del tejido óseo que genera rigidez y dolor y esto genera una limitación en la movilidad de las personas. Entonces, una osteoartrosis y específicamente de extremidades inferiores va a generar que la persona tenga más riesgo de tener una, eh, una inmovilidad. Por supuesto que también las fracturas, cualquier fractura va a limitar la movilidad de las personas y especialmente las fracturas de los miembros pélvicos. Artritis inflamatorias como una artritis reumatoide o una gota o pseudogota son artritis inflamatorias que pueden llegar a condicionar cierto grado de inmovilidad en las personas. Existe también una debilidad muscular por hipotiroidismo y esto es muy importante porque la tiroides, que es una glándula sumamente importante para el control metabólico del cuerpo, también ejerce efecto en el sistema muscular de nuestro cuerpo. Entonces, a veces existen personas que tienen una debilidad muscular muy marcada, específicamente de extremidades inferiores, y en realidad lo que está pasando es un hipotiroidismo. Entonces, siempre es importante también considerar esta causa. Algo importante dentro de los factores musculoesqueléticos que pueden perpetuar o generar inmovilidad son los trastornos de los pies, ¿no? Cuando hay cambios en la uña, cuando hay hiperkeratosis, que son estos callos, cuando hay hallux valgus, que es lo que conocemos como juanetes, pues, o inclusive onicogrifosis, que es este crecimiento excesivo de las uñas, porque no hay una adecuada higiene de esta zona, va a limitar el que las personas puedan deambular de una manera más libre. Y otra de las causas de cambios musculoesqueléticos que pueden llegar a generar inmovilidad es la polimialgia reumática. La polimialgia reumática es una condición reumatológica que aparece más en mujeres y que se distingue por la presentación que tienen dolor y debilidad de músculos proximales, o sea, en cintura escapular, que es básicamente hombros y brazos, y la cintura pélvica, que es debilidad de
los muslos, por así decir, y es una condición que no es tan infrecuente y que nuevamente se presenta más en mujeres y más conforme avanza la edad. Otras condiciones neurológicas que ya mencionábamos al principio de la plática son estas condiciones que pueden generar inmovilidad, como ya decíamos, enfermedad de Parkinson, neuropatías periféricas, tóxicas o metabólicas, como por ejemplo una neuropatía diabética, por supuesto que accidentes vasculocerebrales, pero también deficiencia de vitamina B12, que genera que la conducción nerviosa sea aberrante. Y esto de alguna manera genera una neuropatía que va a limitar la movilidad de las personas. También condiciones como hidrocefalia o deterioro cognitivo, demencia, son causas neurológicas que van a precipitar en inmovilidad. Otras causas cardiovasculares o situaciones médicas que afecten al corazón y que pueden generar cambios en la movilidad, una insuficiencia cardíaca congestiva o una enfermedad coronaria, o sea, que te haya dado un infarto, que tengas las arterias del corazón muy tapadas, porque no vas a tener como la misma fuerza o el mismo ímpetu para realizar las mismas actividades. Entonces, si tu corazón está fallando, le cuesta trabajo bombear sangre, nos cansamos rápidamente. Entonces, tendemos a estar con mayor inmovilidad. Dentro de las causas pulmonares, mencionábamos el enfisema, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y otras enfermedades pulmonares restrictivas. Pero existen otros factores específicamente de los órganos sensoriales, como los ojos, que cuando existe una disminución de la agudeza visual, una ceguera parcial o total, pues también va a generar una dificultad en la movilidad. Enfermedades sistémicas graves, septicemias, infecciones completamente diseminadas a todo el cuerpo, neoplasia, diabetes, todas estas enfermedades que pueden llegar a inflamar y descompensar nuestro cuerpo, tendrán el potencial de tener cambios en nuestra movilidad. Y dentro de los factores de salud mental, también es importante considerarlos porque puede ser un síntoma de depresión el no querer movernos o que no haya motivación, que es esto de apatía, o inclusive en algunos síndromes psiquiátricos se obtienen ganancias secundarias por la discapacidad, ¿no? Entonces, son situaciones que deben de ser también tratadas y valoradas por personal de la salud mental, como psiquiatras o psicólogos. Ahora, causas ambientales o factores ambientales que no están dentro de nuestro cuerpo, pero que pueden impactar de alguna manera en la presentación de inmovilidad, es cuando existen obstáculos físicos, ¿no? O sea, cuando la arquitectura de los lugares en donde estamos constantemente no sean los adecuados, cuando hay muchas escaleras, si la luz de la casa es insuficiente, si el piso es resbaladizo, esto va a favorecer caídas y entonces las personas ya no quieren volver a caminar por esos lugares. Entonces eso limita de alguna manera también la movilidad. Por supuesto que las malas redes de apoyo, cuando no existen personas a nuestro alrededor que nos puedan apoyar, que nos puedan acompañar, va a favorecer un cambio o una dificultad para la movilización. Ahora, ¿qué situaciones normales del proceso natural de envejecimiento generan cambios o propensión a cambios en la movilidad de las personas? La parte sensorial es fundamental, ya decíamos. Cuando no vemos bien, pues no vamos a caminar de una manera adecuada. Pero también cuando hay una disminución en esta sensibilidad propioceptiva, la propiocepción es cuando sabemos dónde estamos parados, dónde está nuestro cuerpo, esto va cambiando conforme avanza la edad. Entonces, cuando no hay una adecuada sensibilidad propioceptiva, esto también va a favorecer que haya un síndrome de inmovilidad. Además, existen tiempos de reacciones más lentas. Los reflejos de las personas mayores son más disminuidos. Entonces, eso también va a favorecer síndrome de inmovilidad, además de que también existe disminución de los reflejos correctores. En cuanto al músculo, bien sabemos que conforme avanza la edad, perdemos masa muscular y además las contracciones voluntarias máximas tienden también a disminuir de
intensidad. Entonces, todos estos cambios que van a empezar a acontecer van a favorecer además la inmovilidad. Y en el sistema óseo es muy importante que esta degeneración articular va a generar dolor o rigidez o limitación al movimiento, lo que va a precipitar en una inmovilidad. La debilidad, cuando se presenta en las personas mayores, puede deberse a un desuso de la musculatura, a una malnutrición, alteraciones de electrolitos, como ya mencionábamos, anemia, alguna situación neurológica o inclusive miopatías. Y la causa más común de rigidez en las personas mayores es la osteoartritis. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson y el parkinsonismo, la artritis reumatoide, la gota e inclusive la pseudogota también ocurren en este grupo de pacientes. El dolor es otra de las condiciones que generan limitación del movimiento, ya sea en hueso, en articulaciones, en bursa o dolores musculares, pueden llegar a inmovilizar totalmente a los pacientes. La alteración del equilibrio, que también suele presentarse mucho en las personas mayores, específicamente de 75 años, y el temor a volver a caer, a este síndrome poscaída, son causas importantes y muy frecuentes también de inmovilidad, ¿no? Ahora, cuando mentalmente, ya decíamos, también existe una ansiedad severa o una depresión o inclusive una catatonia, pueden producir o contribuir a un estado de inmovilidad. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque es importante hablar de la inmovilidad, porque no es nada más no me muevo y pues ya no pasa nada, sigo viviendo. Una de las repercusiones importantes son las repercusiones físicas, ¿no? La inmovilidad conduce a caídas. Entonces, a veces pensamos, no, pero pues si no se puede mover, ¿cómo se va a caer? Pues tratando de alcanzar algo, ¿no? No tienes los reflejos adecuados, hay una fractura de cadera previa, entonces precipitas una caída. La inmovilidad también precipita incontinencia, tanto urinaria como fecal, y también pérdida de fuerza y de la capacidad aeróbica, o sea, perdemos funcionalidad en la manera en la que podemos caminar, ¿no? O sea, perdemos esta capacidad de actividad física. También existen alteraciones metabólicas como disminución de la glucosa, un balance negativo de calcio y de nitrógeno que afecta a nuestra riñón y por supuesto las úlceras por presión, que son las llamadas llagas o úlceras por decúbito y que pueden llegar a ser un verdadero reto y ser parte de las complicaciones más graves que inclusive pueden llevar a la muerte de las personas. Las contracturas también son problemas importantes que enfrentan las personas con inmovilidad y también situaciones trombóticas, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar por el estado de inmovilidad. Pero no solo en el aspecto físico va a tener consecuencias la inmovilidad, sino que también la parte social se ve mermada de una manera importante. Eh, Dejan de hacer actividades de esparcimiento, deja de haber relaciones sociales, deja de haber la capacidad inclusive de autocuidado. Entonces existe un aislamiento y eso nuevamente perpetúa o genera la presencia de depresión y todo lo que esto va llevando, ¿no? Tener también la pérdida y control y la incapacidad de la autonomía eh, genera cambios en la misma persona que tienden hacia, por supuesto, también la depresión. ¿Cuál es el tratamiento de la inmovilidad? Lo primero es prevenirla, ¿no? Si sabemos que existe, por ejemplo, obesidad, las rodillas van en algún momento a lesionarse junto con los cambios normales del envejecimiento óseo, entonces la prevención en el peso sería algo importante. El hacer ejercicio desde antes, el prevenir las causas que estén generando la inmovilidad. Si una persona mayor está recurrentemente asistiendo al hospital por alguna situación, está hospitalizado continuamente, entonces tenemos que buscar como familiares, como cuidadores, como equipo médico que estamos a cargo del paciente, que haya una movilidad en estas intervenciones. Por ejemplo, en casa, que sea una arquitectura bondadosa y amigable para la persona mayor, ¿no? Pocas escaleras, espacios bien iluminados, amplios, barandales, evitar tapetes y cosas que precipiten caídas. Y
El reposo prolongado es un peligro inminente para las personas mayores. Debe de ser reconocido y evitado porque inclusive en las personas hospitalizadas se debe de buscar nuevamente que exista esta terapia de movimiento para evitar que se desarrolle el síndrome de inmovilidad y que cuando salgan del hospital puedan tener o mantener en la mayor medida posible poca dependencia y mayor autonomía. Si la inmovilidad ya está instaurada, si existe secuelas de eventos vasculares cerebrales, por ejemplo, no debemos de dejar de mover esa parte del cuerpo, porque a veces pensamos, bueno, pues ya está así, ya está grande, que así se quede, hay que favorecer la movilidad, porque entre más pase el tiempo, más va a haber rigidez, más va a haber contracturas, más va a haber artrosis y inclusive en una inmovilidad total va a ser muy difícil la movilización pasiva de este tipo de personas. Entonces, no importa la condición en la que estemos, no importa si está inclusive una persona postrada, debemos de tener siempre movimiento, aunque sea pasivo. Pasivo me refiero que alguien más lo hace por nosotros. Es importante que de manera preventiva tengamos esta actividad física continua en nuestras vidas para, de alguna manera, prevenir un síndrome de inmovilidad en un futuro. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy y espero que haya sido un episodio de utilidad para todos. Hasta pronto.